Compañero, buenas tardes. Pues me dirijo a ustedes para plantearle algunas líneas que escribí sobre esta crisis que estamos viviendo los trabajadores en estos momentos de COVID-19. He escrito estas líneas y la he titulado Crisis del capitalismo en tiempos de COVID-19. Y para referirme a este tema, es necesario echar un vistazo a lo internacional, cómo se están moviendo las principales potencias para enfrentar esta pandemia. En Wuhan, China, ciudad que fue el escenario de los primeros ataques de este virus y que de manera rápida y oportuna se vio la mano estatal para contrarrestarlo, adecuando todo el sistema de salud en materia de infraestructura, insumo y personal profesional para atender esta emergencia. Por otro lado, Rusia también tomó las medidas de manera inmediata, esas medidas sanitarias para no ser golpeados duramente por el efecto de este virus. En Europa, países golpeados duramente como Italia, España y Francia, cuyo sistema de salud no es el mejor, es decir, la salud está en manos de particulares, EPS e IPS. Italia y España encabezan en el viejo continente este desastre humano, con un número elevado de muertos. Igualmente, Alemania, pues que es un país potencia mundial, pues se emerge como la salvación de los europeos, pues este país no ha paralizado la industria y se mantiene su economía estable. Tanto por otro lado, en Estados Unidos, potencia imperial, encabeza la lista con el mayor número de contagios y muertos. Con la mayoría de las empresas paralizadas, está al borde del colapso económico. Y para solventar esta crisis busca a través de la fuerza militar doblegar las naciones que no han sido afín a los preceptos imperiales. Ejemplo de ello, la amenaza constante sobre nuestro hermano país de Venezuela. Además, Trump busca culpables en medio de esta crisis, tomando decisión de quitarles el aporte económico a la Organización Mundial de la Salud. Decisión absurda en estos momentos de pandemia. También hay que señalar que el presidente Trump destruyó todo el sistema de salud que le dejó su antecesor Obama. Por otro lado, en el Caribe, Cuba enarbola la bandera de la solidaridad, enviando misiones médicas a países golpeados duramente por este virus. Italia, que es un país rico, hoy recibe el apoyo de esta humilde isla, entre otros. La isla tiene misiones médicas en más de 60 países. Cuba exporta salud y ciencia a otros estados, mientras que Estados Unidos exporta armas. La crisis del capitalismo es evidente en medio de esta pandemia. Los países que decidieron privatizar la salud y con ello desmantelar el sistema público, hospitales, puestos de salud, son los que presentan la mayor dificultad para contrarrestar esta pandemia. Pero como ha sucedido en otros tiempos de crisis económica mundial, el capitalismo tocó fondo, pero sus impulsadores y escuderos lo harán resurgir de las cenizas, como ha sucedido a través de la historia. Se estima que al terminar esta pandemia se perderán millones de empleos y, como siempre, los trabajadores verán cercenados sus derechos. En Colombia, donde el 60% de la población vive en la informalidad y que a través de sus leyes los gobernantes de turno desmantelaron todo el sistema de salud y lo entregaron al sector particular. Y lo poco que queda de lo público en materia de salud está abandonado producto de las políticas de privatización. Ahora bien,
Las medidas adoptadas por el gobierno de Duque en el marco de esta pandemia son de manera improvisada en cuanto a la protección de la población y del personal médico. No hay protección de bioseguridad para el personal de la sanidad, debido a que no se inyectan los recursos necesarios para superar esta situación. Las GPS e IPS no invierten en este tema. Ellos solo les interesa ganar en el negocio de la salud. El personal de la salud es el que más expuesto está a ser contagiado por este virus, teniendo en cuenta que están en la primera línea de atención de los contagios. Las ayudas a la población para mitigar el hambre no llegan. Los alcaldes y gobernadores hacen lo que pueden con los escasos recursos que perciben. Otros alcaldes hacen su agosto aprovechando esta pandemia para sacar ventaja en materia económica. Las pymes o las que son pequeña y mediana industria hoy están siendo golpeadas y abandonadas por el gobierno, que no les han proporcionado la ayuda que en realidad necesitan para mantener a sus trabajadores. Duque en sus decretos, en el marco de la pandemia, protege al sector financiero, especialmente al grupo aval del señor Sarmiento Angulo, y para ello le desembolsan millones y billones de pesos para ayudar a las pymes, pero estas no llegan debido a las múltiples trabas que le colocan los bancos denominados el primer piso. Y para colmo de males, libera de los fondos privados que son del mismo grupo Sarmiento Angulo, del pago de los pensionados de estos grupos, de estos fondos privados, y les causa un detrimento y descarga todo el peso a Colpensiones. El sistema de salud contemplado en la ley 100 colapsó. La GPS ve en este servicio no como un derecho fundamental, sino como un negocio, y se vende y venden el servicio como si fuera mercancía. Por otro lado, compañeros, tenemos que buscar la forma que en estos momentos de pandemia los trabajadores debemos estar unidos, buscar los mecanismos de encontrarnos para hacer movilizaciones así como lo está haciendo el sector salud, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados mientras el capitalismo pues busca la forma de resurgir y el gobierno nacional a través de sus gobernantes y de manera unilateral pues está haciendo y deshaciendo con los recursos del Estado y con los derechos de los trabajadores. Muchas gracias, compañeros, y les dejo esas inquietudes en este día.